una frase de Buda. Le preguntaron, ¿qué diferencia hay entre amar y gustar? Y contestó algo maravilloso. Dice, si vemos una rosa y nos gusta, la cortamos. Si vemos una rosa y la amamos, la regamos cada día para que perdure. Doctor, ¿es capaz de controlar absolutamente su ego? El ego forma parte de nuestra existencia. Es imposible eliminar el ego y es necesario. Cuando proyectamos en nuestra vida un objetivo, el ego nos proporciona la energía, la ilusión, la voluntad de conseguirlo. Sin embargo, cuando el ego domina nuestra dinámica vital, por su origen materialista y externo, que depende mucho de la opinión de los demás, nos conduce a actitudes totalmente materialistas, cuyos objetivos son éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Y para conseguir estos objetivos, muchas veces determina dinámicas vitales negativas, en las que impera la competitividad excesiva, las envidias, el odio, la agresividad y la violencia. El ego es necesario, pero hay que controlarlo. Él tiene potentes armas para tapar, evitar que se manifieste la supraconciencia e impere en nuestra vida, como son la ignorancia, como es la afección por lo material, el egoísmo y el miedo. Sin embargo, cuando descubrimos nuestra supraconciencia, nuestra auténtica identidad, podremos controlar perfectamente nuestro ego. Hay una expresión gráfica muy demostrativa de Jorodowski para expresar la relación que debe existir entre la supraconciencia y el ego. Cuando salimos a pasear nuestra mascota, nuestro perro, podemos ir delante y el perro está detrás, tiramos del perro. Nosotros somos la supraconciencia y el perro simboliza el ego. Nunca hemos de consentir que el perro vaya delante y tire de nosotros. Dice que hay que intentar aplacar nuestro ego, pero en cambio, para sobrevivir en la sociedad nos dirigen hacia la competitividad. ¿Cómo se complementa esto? Es difícil complementar en nuestra sociedad actual el ego con la supraconciencia. El ego, como hemos comentado, hará todo lo posible para evitar que se manifieste la supraconciencia. Y la sociedad, con el tipo de educación que condiciona a nuestra juventud, a la gente joven, y por lo tanto condicionará su carácter, es decir, la manera de ser, pensar y actuar, tiene unas directrices que procura no educar, sino preparar a la juventud con una serie de conocimientos y herramientas para poder desarrollar funciones determinadas, olvidando sus valores, su auténtica realidad existencial, su trascendencia. Este es el resultado final de que en nuestra sociedad impere este gran egocentrismo que condiciona o determina o evoca a un nihilismo, a una falta de valores y que también justifica la elevada incidencia de suicidios que observamos en la sociedad actual. ¿Por qué está tan convencido de que volveremos a ver a nuestros seres queridos fallecidos si el propio método científico en el que usted se formó lo niega? Es cierto que el método científico nunca podrá llegar a demostrar y aceptar la existencia de nuestros seres queridos que se encuentran en otra dimensión energética. Pero en el momento que contactemos con nuestra supraconciencia, con nuestra dimensión trascendente, sí que podremos entonces entender, comprender y tendremos pruebas objetivas de esta realidad, que nuestros seres queridos fallecidos viven en otra dimensión energética. Hoy tenemos pruebas objetivas
que podemos estudiar y profundizar en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, como es la resonancia magnética funcional practicada en pacientes que han vivenciado una experiencia cercana a la muerte, durante su expresión o manifestación de toda su experiencia cercana a la muerte, se observa un dato muy demostrativo, que es la activación del lóbulo occipital cuando refieren la visión de determinados familiares ya fallecidos u objetos que motivaron su interés, la activación del lóbulo occipital. En el lóbulo occipital es donde el ser humano interpreta la visión. Esta activación durante la expresión de su experiencia cercana a la muerte evidencia la realidad de que observó estos objetos o familiares, condicionando memoria a través de las neuronas espejo. ¿Por qué no habla de metafísica en lugar de física teórica o mecánica cuántica? La metafísica es una parte de la filosofía y estudia, como su nombre indica, el más allá de la física. La física estudia la naturaleza y las fuerzas que intervienen en la naturaleza, estudia la materia y la energía. La metafísica estudia lo que está más allá de la física, es decir, lo trascendente. Estudia la mente, la relación de la mente con la materia y estudia la conciencia. Lo que nos permite realmente comprobar la existencia de un paralelismo entre las vivencias trascendentes que manifiestan los pacientes en las experiencias cercanas a la muerte con la realidad es precisamente la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, con sus principios y considerando que la energía es el elemento estructural del universo, nos permite comprobar una cierta relación o paralelismo con los fenómenos trascendentes que nos manifiestan los pacientes durante las experiencias cercanas a la muerte. Efecto que nunca nos podrá expresar o manifestar el método científico, ya que lo que estudia y valora es el mundo real, objetivo, fundamentado en una ontología materialista. ¿Qué es el amor para usted? El amor es la energía más potente del universo. Es aquella actitud dinámica vital nuestra en la que impera la empatía, el altruismo. Es la entrega sin espera. Es ayudar a la persona que desarrolle su vida, su autoestima, no evitando, controlando o adoptando actitudes dictatoriales. Hay un ejemplo de Buda muy demostrativo, una frase de Buda. Le preguntaron, ¿qué diferencia hay entre amar y gustar? Y contestó algo maravilloso. Dice, si vemos una rosa y nos gusta, la cortamos. Si vemos una rosa y la amamos, la regamos cada día para que perdure. Aquí conceptualmente queda muy claro y evidente la profundidad y realidad del amor. ¿Cree que es posible ser completamente libre o la sociedad nos moldea demasiado? Pienso que en la dinámica de nuestra sociedad actual no es posible la libertad absoluta. Es una libertad muy condicionada. ¿De qué depende la libertad? La libertad depende de nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos condicionan nuestros sentimientos, nuestra vida afectiva. ¿Y cómo se estructuran? ¿De qué dependen nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos dependen de nuestro carácter. El carácter es la manera de ser, pensar y actuar del ser humano. ¿Cómo se estructura el carácter? El carácter se estructura a través de una serie de hábitos que se empiezan a adquirir ya durante la estancia en el claustro materno y en los primeros años de la vida.
hasta los 7, 8, 10 años. ¿Qué hábitos estamos inculcando a nuestros jóvenes en la actualidad? Nuestra sociedad, que se ha preocupado de desmontar, de destruir la célula fundamental de nuestra sociedad, que es la familia, donde hay que inculcar estos valores fundamentales a nuestros hijos y también, lógicamente, en el entorno social. Lo que hace la sociedad y ha procurado organizar es que las familias lo que hacen no es educar, sino preparar. Preparar para desarrollar determinadas funciones en la sociedad, condicionando, proporcionando una serie de conocimientos y herramientas para poderlas desempeñar. En cambio, educar es preparar a nuestros hijos para poder desarrollar y moverse dentro de la sociedad, pero no olvidar en absoluto la parte trascendente, la parte más importante y real del ser humano, lo que nos hace humanos, nuestra supraconciencia. Este es precisamente el problema de nuestra sociedad actual. Y con esta dinámica que condiciona la sociedad actual, no podemos ser realmente libres. Venimos condicionados a esta estructuración caracterológica que determina nuestros pensamientos y, por lo tanto, nuestra posibilidad de libertad. ¿Qué es lo más importante en la vida? Para cada uno de nosotros, lo más importante de la vida dependerá totalmente de nuestra concepción existencial. Si estamos dominados por el ego, nuestra falsa identidad, nuestra identidad materialista, los objetos materiales serán lo más importante, pero nunca nos proporcionarán felicidad, condicionarán placer, que tiene un sustrato bioquímico con liberación de dopamina, que es excitante de las neuronas. Nuestra realidad existencial es la supraconciencia, es lo que nos hace trascendentes, es el auténtico valor del ser humano, es el que proporciona el conocimiento de la supraconciencia, nuestra auténtica identidad y nuestra auténtica felicidad. El sustrato bioquímico de la auténtica felicidad es la serotonina, que frena e inhibe la gran actividad neuronal. Por lo tanto, la dinámica vital que persiga la felicidad auténtica será aquella que lo que intente es descubrir el ser en mayúscula, no el hacer o tener propio del ego. Si pudiera viajar en el tiempo y hablar con su versión más joven, ¿qué le diría? Yo recuerdo mi juventud como una etapa maravillosa, llena de objetivos, ilusiones, la etapa de enamoramiento, llena de oxitocina. La oxitocina es una hormona que tiene muchas funciones a nivel del parto, de la lactancia, del sexo, pero sobre todo tiene también una función en el abrazo, en la proximidad. Se la llama la hormona del abrazo. Durante nuestro enamoramiento estamos llenos de oxitocina. Nos traslada a una situación realmente sumamente agradable. Todas estas etapas de mi juventud yo las recuerdo con mucho cariño. Evidentemente me equivoqué y fracasé en algunos aspectos, pero con mi concepción actual de lo que es la vida, la realidad de la vida, pienso que todos los obstáculos son una enseñanza. Todos los obstáculos son un medio que nos pone la vida para ir eliminando impurezas y acercarnos cada vez más a nuestra supraconciencia, a nuestra auténtica identidad. Por lo tanto, con toda firmeza digo que no cambiaría en absoluto ningún momento de mi vida ni de mi juventud. La disfruté, pasé malos momentos, pero sé que fueron necesarios y precisos para llegar a una determinada evolución y madurez. ¿En qué considera que se equivocó? Me equivoqué. Posiblemente me equivoqué en descubrir, en luchar para descubrir mi auténtica identidad y mi auténtica autoestima. Yo me desarrollé en mi juventud durante una época de posguerra donde existían unos potentísimos y estrictos dogmas
tanto políticos como religiosos y sociales. Y esto, lógicamente, influyó en nuestra estructuración caracterológica, que fue rígida y estricta. Quizá yo me equivoqué en no luchar lo suficiente, interiorizar yo mismo para buscar mi auténtica realidad existencial. Ha tenido que ser en crisis y posteriormente desestructurar esta caracterología en algunos aspectos dogmática que me inculcaron para buscar mi auténtica identidad. ¿Qué opina de la relación entre el sufrimiento y la evolución personal? Hay que diferenciar el sufrimiento del dolor. El dolor es una respuesta biológica ante una situación conflictiva, ante un trastorno. Por lo tanto, no podemos influir en el dolor. El sufrimiento es la interpretación anímica y psicológica del dolor. Aquí sí que podemos influir. Cuanto más estemos dominados por el ego, el dolor más miedo nos provocará y susto y dificultad en interpretación, porque sabemos que cualquier miedo, y el dolor condiciona miedo, en el fondo está provocado por el ego. Y este miedo siempre es miedo a la muerte. Por lo tanto, si estamos dominados por el ego, difícilmente vamos a controlar el sufrimiento, sino que lo vamos a hipertrofiar. En cambio, cuando estemos dominados o conozcamos realmente nuestra auténtica identidad, la supraconciencia, interpretaremos el sufrimiento como un aviso, una ayuda de que algo no funciona bien, que hemos de superarnos y cambiarlos. Lo interpretaremos como una enseñanza, con lo cual lo toleraremos mucho mejor. ¿Cómo se enfrenta al paso del tiempo y a la idea de la propia mortalidad? Durante una época de mi vida en que estuve también dominado por el ego, y como médico, en mi formación como médico, donde impera el método científico materialista, pues realmente en aquellos momentos el tiempo para mí, yo vivía como condiciona el ego en el pasado, que siempre el pasado condiciona sufrimiento, y en el futuro. El futuro condiciona inseguridad. No sabemos si se cumplirán y obtendremos nuestros objetivos. El ego es reacio al presente, que es el tiempo, el momento donde se desarrolla la supraconciencia. Yo vivía mucho en el pasado y en el futuro. Y en estos momentos es cuando uno desarrolla miedo, y miedo a la muerte. El miedo a la muerte no es por la muerte en sí, sino que es miedo al tiempo que no se vive a consecuencia de la muerte. Lógicamente, con mi evolución, mi madurez, mi descubrimiento o contacto con mi supraconciencia, me ha permitido descubrir, contactar con mi auténtica identidad. Y entonces valoro enormemente el presente, el momento actual. Considero que es un regalo, es donde vivo intensamente. El pasado es incierto, el futuro no sabemos lo que ocurrirá. El pasado nunca más se podrá reproducir otra vez, es pasado. El futuro es muy incierto. Lo real, lo que yo disfruto en estos momentos, mi vida se estructura totalmente en el momento presente. ¿Cree que la humanidad está evolucionando en términos de conciencia? Pienso que está evolucionando. Tengo mucha fe en el ser humano. Y lógicamente el ser humano, que en la actualidad está presionado y condicionado por una serie de estructuras sociales, de poderes fácticos, de políticas, religiones y medios de información, está estructurado con una caracterología propia que le conduce hacia un egocentrismo muy marcado. Y esto le está llevando a una situación de insatisfacción, de falta de felicidad, falta de libertad, a un nihilismo, y todo esto está abocando a una incidencia muy elevada de suicidios. Pero el ser humano tiene algo importantísimo, la trascendencia propia de la supraconciencia, que es nuestra realidad, y en algún momento y de alguna forma tiene que aflorar. Yo estoy viendo, por la respuesta que veo en las redes sociales a mi mensaje,
que cada vez es mayor el número de personas que se están abriendo a su auténtica realidad existencial, a su supraconciencia, a esta forma de vivir que cambia totalmente las directrices de nuestra vida. Y pienso que no tiene que tardar mucho en conseguir una masa crítica suficiente de humanidad, despierta, realmente consciente de su realidad existencial, de su supraconciencia, y que será la que realmente cambiará y pondrá unas nuevas directrices en la sociedad con un control más exquisito del ego. Antes basaba su vida 100% en el método científico y ahora reconoce que éste no tiene la verdad absoluta. ¿Ha cambiado el propósito de su vida? Totalmente ha cambiado el propósito de mi vida. Considero en estos momentos todos los objetos materiales, los objetivos materiales que yo perseguí antes, que eran mi objetivo principal en mi vida cuando dominaba en mí el ego, son para mí un medio para vivir, ya no son una finalidad. Con lo cual, el conseguirlo o no conseguirlo para mí no es lo más importante. Es el camino hacia el objetivo, hacia la finalidad que yo me he propuesto, lo que a mí me interesa. Si lo consigo, bien. Si no lo consigo, lo interpreto como una enseñanza que el destino me pone para eliminar impurezas, para madurar, para aproximarme a mi supraconciencia. El cambio de mi concepción existencial ha cambiado totalmente mi dinámica y, sobre todo, mis objetivos, la finalidad y valoración de mis objetivos.